El silencio cubría el pueblo de San Miguel del Valle como una manta espesa. Solo el murmullo distante de los grillos acompañaba la oscuridad. Emiliano se había quedado despierto, con el corazón cargado de un enojo que no sabía nombrar. En su pecho ardían los recuerdos de las discusiones con su abuela, las veces que ella lo llamó ingrato, y él respondió con gritos. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, algo dentro de él se rompió. Tomó una linterna, bajó las escaleras de la vieja casa y se detuvo frente a la puerta del cuarto de doña Rosalía. El olor a incienso y pomada de árnica se mezclaba con la humedad del adobe. En la esquina una vela aún encendida lanzaba sombras que temblaban sobre los retratos antiguos. Emiliano sintió rabia. No sabía si era por su padre ausente, por su madre muerta o por el peso de tanto silencio. El fuego que encendió no fue planeado, fue una chispa de ira que encontró su escape. El chisporroteo lo despertó de inmediato a la realidad. La llama se alzó con furia, abrazando las cortinas, los muebles, el aire mismo. ¡Abuela!, gritó, pero no obtuvo respuesta. Corrió al pasillo, tropezando con los marcos mientras el humo lo cegaba. Tosió, buscó una salida, pero algo lo detuvo. En medio del resplandor vio una figura, una silueta erguida, moviéndose lentamente entre las llamas. El miedo lo paralizó. No era posible distinguir su rostro, solo el contorno brillante que parecía avanzar hacia él. Sintió un frío en el pecho, un estremecimiento que lo hizo retroceder. ¿Abuela?, murmuró, sin saber si lo decía con voz o con pensamiento. La figura pareció inclinar la cabeza y en ese instante una viga ardiente cayó, obligándolo a correr. Salió tambaleando hacia el patio, donde el aire fresco lo golpeó como una bofetada. El cielo, iluminado por el fuego, pintaba de rojo las paredes de las casas vecinas. Los perros ladraban, las campanas de la iglesia repicaban llamando ayuda. Desde las calles de tierra, la gente se acercaba con cubetas y mantas, gritando su nombre. «Es el cuarto de doña Rosalía», exclamó una mujer. El chamaco estaba adentro. Los vecinos se miraban con horror, algunos intentando apagar las llamas, otros rezando en voz alta. Emiliano cayó de rodillas, tosiendo sin poder hablar. Las lágrimas se mezclaban con el humo y el olor a madera quemada le llenaba la boca. No quise hacer esto», susurró, mientras las manos de don Mateo lo sostenían para que no se desplomara. Las sirenas del cuerpo de bomberos del pueblo vecino llegaron tarde, como siempre. Cuando los chorros de agua finalmente dominaron el incendio, el cuarto ya era solo un esqueleto negro, un montón de cenizas y hierro retorcido. Nadie encontró el cuerpo de la abuela. Solo restos calcinados de su cama y algunos objetos irreconocibles. «Fue un accidente», repetía Emiliano mirando las brasas que seguían ardiendo. Pero su mente no podía apartar aquella imagen, la figura moviéndose entre el fuego, serena, como si el incendio no le afectara. ¿Había sido real? ¿O era solo una ilusión del miedo? Cuando la policía llegó, los murmullos crecieron. Algunos vecinos decían que el muchacho había querido quemar la casa por rabia. Otros afirmaban que lo vieron correr desesperado pidiendo ayuda. El aire olía a condena. El oficial Ramírez lo tomó del brazo. «Tienes que venir con nosotros, hijo». Emiliano no protestó. Caminó sin mirar atrás, con los ojos enrojecidos por el humo y la culpa. Mientras el amanecer asomaba detrás de los cerros, los restos de la casa seguían humeando. En el suelo, entre las cenizas, algo brilló, una medalla de plata chamuscada que nadie notó. Y aunque el pueblo aún no sabía qué pensar, Emiliano sí lo sabía. Algo había salido de aquel fuego, y esa imagen lo perseguiría para siempre. Si esta historia te atrapó desde el primer instante, suscríbete al canal para no perderte lo que vendrá a continuación. La verdad detrás del fuego apenas comienza. El sol apenas despuntaba cuando los murmullos comenzaron a extenderse por las calles empedradas de San Miguel del Valle. Las campanas de la iglesia aún resonaban con ecos del incendio, y el aire olía a ceniza y a sospecha. Nadie caminaba sin detenerse a comentar lo ocurrido. Las vecinas, con rebozos cubriéndoles el cabello,
hablaban en voz baja frente a las puertas. Dicen que el muchacho fue quien prendió el fuego. ¿Cómo pudo? Si su abuela lo crió desde niño. El demonio se le metió, eso fue. Emiliano escuchaba esas voces desde la banca de la pequeña comandancia, donde lo habían dejado sentado después de interrogarlo por horas. Tenía las manos ennegrecidas, las uñas llenas de hollín y una mirada perdida. No había dormido. Cuando el oficial Ramírez le preguntó una y otra vez cómo empezó todo, solo repetía: no fue a propósito. Yo no quería hacerle daño. Pero las palabras sonaban huecas, casi inútiles. A través de la ventana podía ver la plaza central. El mercado ya se preparaba para el día. Puestos de pan dulce, frutas, flores de cempasúchil. Todo seguía igual, como si el mundo no hubiera cambiado para él. Y sin embargo, Emiliano sentía que algo se había roto para siempre. El padre Ignacio llegó al mediodía. Su sotana olía a incienso, y su rostro, curtido por los años, mostraba una mezcla de preocupación y compasión. Hijo, todos estamos confundidos. Nadie entiende lo que pasó, pero es importante que digas la verdad aunque duela. Emiliano bajó la mirada. La verdad es que no lo sé, padre. Vi algo dentro del fuego. No sé si era mi abuela o... Se detuvo temiendo sonar loco. El sacerdote lo observó en silencio. El miedo nos hace ver cosas que no siempre son reales, Emiliano. A veces el fuego refleja lo que llevamos dentro. El joven asintió sin encontrar consuelo. Lo soltaron esa tarde bajo la condición de no abandonar el pueblo. Al salir, sintió las miradas clavarse en su espalda. Cada paso que daba levantaba un rumor nuevo. En la tienda, doña Carmen lo observó sin hablar. En la plaza, unos niños se escondieron al verlo pasar. Nadie quería estar cerca de quien había incendiado la casa de su propia sangre. Caminó hacia el río, el mismo donde solía pescar con su abuela los domingos. El agua corría tranquila, indiferente al desastre. Se arrodilló y hundió las manos, tratando de borrar la suciedad del fuego, como si el agua pudiera lavar también la culpa. Pero cuando se miró reflejado, vio en sus ojos la sombra de aquella figura que emergió entre las llamas. Esa noche durmió en el pequeño cuarto que antes fue de su madre. Las paredes tenían grietas y el techo de lámina dejaba pasar el viento frío. Cerró los ojos y escuchó los ruidos del pueblo. Los gallos, los perros, los murmullos. Recordó la voz de su abuela. En esta casa, el fuego da vida, no la quita. Ella solía decirlo cada vez que encendía la estufa de leña para preparar el café. Aquella frase ahora le dolía como una herida. Al amanecer siguiente, don Mateo tocó a su puerta. Llevaba su sombrero de palma y una mirada serena. Muchacho, el pueblo puede hablar lo que quiera, pero la verdad no se apaga tan fácil. Ven, acompáñame al solar. Hay cosas que uno tiene que mirar con sus propios ojos. Emiliano lo siguió sin preguntar. Caminó tras él, cruzando el sendero que olía a tierra húmeda, sin saber que ese camino lo llevaría de nuevo al mismo lugar donde todo comenzó. A lo lejos, el humo aún salía débilmente del terreno de su abuela. Emiliano apretó los puños y pensó que quizá entre las ruinas todavía quedaban respuestas esperando ser encontradas. El terreno de la casa aún olía a humo, aunque el fuego se había extinguido días atrás. Emiliano regresó con don Mateo, caminando en silencio entre los restos ennegrecidos. El anciano observó los muros caídos y murmuró: «El fuego no solo quema, muchacho, también muestra lo que uno llevaba escondido». Emiliano no respondió. Su garganta seguía cerrada desde aquella noche. Miró el suelo cubierto de cenizas y pensó en las veces que su abuela lo reprendía por no tener paciencia, por no valorar lo que tenía. «Siempre te adelantas al dolor», le decía ella. Y ahora esas palabras sonaban como una profecía. Durante los días siguientes, Emiliano permaneció en casa de don Mateo. La policía lo había liberado, pero el pueblo seguía tratándolo como a un culpable. Mientras comían frijoles y tortillas recién hechas, el viejo le preguntó: «¿Qué te traía tan enojado con la señora Rosalía?». Emiliano tardó en contestar. «No sé, ella no me dejaba en paz. Siempre hablaba de mi padre, pero nunca decía dónde estaba.
Guardaba una caja con cosas de él y me gritaba si me acercaba. Sentía que me ocultaba algo. Don Mateo asintió lentamente. A veces los mayores cargan secretos para proteger, no para herir. Pero el joven negó con la cabeza. No, don Mateo. Ella no confiaba en mí. Decía que era igual que él, que algún día iba a destruir todo lo que tocara. Recordó la última discusión que tuvieron. Había sido en la cocina, bajo la luz amarillenta de la lámpara. «No puedes seguir viviendo del enojo, Emiliano», le dijo ella. «Tu madre murió porque tu padre no supo contener su ira, y tú estás caminando por el mismo sendero». Él golpeó la mesa. «No hables de él si no vas a decirme la verdad». Doña Rosalía lo miró con los ojos llenos de algo que no supo descifrar, miedo o dolor. «No estás listo para escucharla», respondió. «Entonces nunca lo estaré», gritó él antes de salir y azotar la puerta. Desde ese día la casa se volvió un campo de silencio. Emiliano pasaba las tardes encerrado en su cuarto, dibujando garabatos sin sentido en las paredes. Escuchaba a su abuela rezar en la sala, pidiendo a Dios paciencia, pidiendo luz. A veces ella dejaba un plato de comida frente a su puerta, pero él no lo tocaba. Todo lo que sentía era un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que lo hacía temblar. Una tarde, mientras limpiaba su ropa chamuscada, encontró entre los pliegues del pantalón una moneda de plata con la inscripción medio borrada. «Para que nunca te falte el camino». No recordaba haberla visto antes. La giró entre los dedos pensativo. Algo en esa frase lo inquietó, como si formara parte del misterio que lo separaba de su abuela. Esa noche, sentado frente a la ventana, vio las luces del pueblo brillar a lo lejos. El aire olía a tierra mojada. Una tormenta se acercaba desde los cerros. Pensó en su madre, en las pocas veces que la recordaba riendo. En cómo doña Rosalía siempre evitaba hablar de su muerte. ¿Por qué todo en su familia estaba envuelto en secretos? ¿Por qué el amor parecía siempre mezclado con culpa? Cuando el trueno retumbó sobre el techo, Emiliano sintió un impulso extraño. Quiso correr, gritar, romper algo. El fuego dentro de él no se había apagado. Ardía más que nunca, pero ahora no sabía contra quién. ¿Su abuela? ¿Su padre? ¿Él mismo? Todo era una maraña de silencios heredados. Don Mateo lo observó desde el umbral. «El enojo no se apaga con más fuego, hijo. Si no lo entiendes, te va a consumir igual que a tu casa». Emiliano lo miró con los ojos húmedos. «Ya me consumió, don Mateo, solo que sigo de pie». El anciano suspiró. «Entonces, todavía hay algo que salvar». Pero Emiliano no lo creyó. En su interior, la rabia y el vacío seguían ardiendo, esperando un lugar donde estallar de nuevo. 3 días después, Emiliano decidió volver solo al terreno donde había estado la casa. El amanecer lo recibió con una neblina espesa que cubría el camino de tierra. Cada paso que daba levantaba un olor agrio a madera húmeda y ceniza vieja. Los vecinos lo observaban desde lejos, algunos con lástima, otros con temor, como si temieran que su sola presencia trajera mala suerte. Él no devolvía ninguna mirada. Caminaba con los hombros encorvados, con el peso de algo que todavía no entendía. Al llegar, el silencio lo envolvió por completo. Solo el graznido de un cuervo rompía la calma. Lo que antes era el cuarto de su abuela se había reducido a un rectángulo de tierra negra, con los muros colapsados hacia adentro. La vieja estufa de hierro seguía en pie, torcida pero intacta. Emiliano la observó con una mezcla de tristeza y extraña familiaridad. Recordó las veces que doña Rosalía le preparaba atole, diciéndole que el calor del fuego enseñaba paciencia. Ironías crueles del destino. Se agachó y comenzó a mover los restos con cuidado, usando un palo seco. Entre los pedazos de madera carbonizada, algo metálico relució débilmente. Lo tomó con manos temblorosas. Era una medalla de plata, ennegrecida por el humo, con una inscripción casi borrada. Al limpiarla con la manga, alcanzó a leer las palabras Rosalía Ortega, 1974.
El corazón se le detuvo un segundo. Reconocía esa medalla. Su abuela la llevaba siempre colgada al cuello desde que tenía memoria. La apretó contra el pecho, sintiendo el metal frío atravesar la tela de su camisa. «¿Por qué la dejaste aquí, abuela?», susurró. Por un momento pensó que tal vez ella la había soltado antes del fuego o que alguien más la había puesto allí, pero enseguida descartó la idea. Nadie se atrevía a entrar después del incendio. El sonido de pasos sobre la tierra lo hizo girar. Era don Mateo, con su bastón y su sombrero en la mano. «Sabía que ibas a venir, muchacho», dijo el viejo, mirándolo con calma. «Este lugar no va a dejarte tranquilo hasta que lo enfrentes». Emiliano frunció el ceño. «No entiendo nada, don Mateo. Cada vez que cierro los ojos veo el fuego, y esa figura que se movía entre las llamas». El anciano suspiró y se acercó despacio. «Hay fuegos que no se apagan con agua, Emiliano. Algunos vienen del alma. Cuando uno guarda tanto dolor, termina saliendo por donde menos se espera». Emiliano lo escuchó confundido. «¿Usted cree que el fuego fue culpa mía?», preguntó, con la voz quebrada. Don Mateo apoyó una mano en su hombro. «No busques culpas todavía. Busca señales. El fuego deja rastros, aunque no siempre se vean». El joven guardó la medalla en el bolsillo y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a disipar la neblina. «Mi abuela siempre decía que todo lo que se quema deja algo detrás. ¿Pero qué dejó esto?». Don Mateo entrecerró los ojos. «Quizás la verdad que ella no te contó, o tal vez el principio de entenderla». El silencio volvió a ocupar el espacio entre ellos. Emiliano respiró profundo. Sentía el olor del humo mezclarse con el perfume de las flores que crecían en el borde del terreno. La tierra ennegrecida en el centro parecía viva en las orillas, como si algo intentara renacer. Antes de marcharse, se agachó una vez más y tomó un pequeño trozo de madera aún caliente en su base. Lo guardó junto a la medalla. «Para no olvidar», murmuró. Don Mateo lo miró de reojo. «No olvides, pero tampoco te quedes aquí. Los muertos no viven entre las cenizas». Emiliano levantó la vista y asintió. Sabía que don Mateo tenía razón. Pero mientras caminaba de regreso al pueblo, una sensación persistía en su pecho. La certeza de que lo que había ocurrido esa noche no era solo un accidente. Algo en ese fuego le había querido decir algo, y él aún no sabía qué. El viento soplaba con fuerza esa tarde en San Miguel del Valle, levantando polvo y hojas secas que giraban sobre el camino. Emiliano se detuvo frente al portón oxidado del viejo molino, donde solía esconderse de niño. Ahí, entre los ecos de la corriente del río, su mente empezó a desenterrar recuerdos que había preferido callar. Cierres de puertas, discusiones a medianoche, y la voz de su abuela repitiendo el nombre de su hijo perdido. «Alejandro, Alejandro, ¿por qué me hiciste esto?». Cerró los ojos. Aquellas palabras siempre lo habían despertado en la madrugada, cuando la casa entera parecía contener la respiración. Era la voz de una mujer que hablaba con un fantasma. Emiliano creció oyendo que su padre había desaparecido en la ciudad, que se fue buscando trabajo y nunca volvió. Pero con los años comprendió que esa historia no encajaba. Había algo más, algo que su abuela nunca quiso contarle. De niño a veces encontraba a doña Rosalía sentada en la mecedora, mirando una fotografía vieja. En ella, un joven de mirada intensa sostenía a una mujer risueña, y detrás de ambos, un campo de magueyes bajo el sol. «¿Ese es mi papá?», le preguntaba. Ella guardaba la foto sin responder. «Tu padre tenía fuego en la sangre», decía al fin. Fuego que no supo cuidar. Emiliano no entendía, pero esas palabras lo marcaban como un eco persistente. Ahora, sentado junto al molino, recordó una tarde en que la abuela le contó, sin querer, más de lo debido. «Tu padre no era malo, hijo. Solo se perdió. Las decisiones pesan más cuando uno cree que tiene razón». Cuando intentó saber más, ella se levantó, llorando. «No preguntes lo que no estás listo para oír». Don Mateo apareció de nuevo, cargando un costal pequeño con maíz. «Pensé que te encontraría aquí»,
dijo acomodándose en una piedra. Tu abuela me contó alguna vez cosas de tu padre. No todo fue como se dijo. Emiliano lo miró con los ojos encendidos. ¿Qué sabe usted? Don Mateo respiró profundo. Solo que tu padre se fue del pueblo con más tristeza que rabia. Quiso proteger algo, o a alguien, y en ese intento se perdió. Emiliano apretó los puños. Ella siempre me comparaba con él. Decía que tenía la misma mirada, la misma forma de callar. Y tal vez la misma necesidad de entender, respondió el viejo. Pero hay heridas que se heredan, aunque uno no las haya causado. El joven se quedó en silencio. En el fondo lo sabía. Su enojo no era solo suyo, era el eco de una historia mal cerrada, de culpas que habían pasado de una generación a otra. Miró el cielo cubierto de nubes grises y sintió que algo dentro de él empezaba a romperse. Esa noche, al regresar a la casa vacía, encendió una vela sobre el marco de lo que había sido la cocina. El reflejo tembloroso iluminó las paredes chamuscadas y en ese instante creyó escuchar un susurro, leve pero claro, pronunciando su nombre. Emiliano dio un paso atrás, asustado, y la llama parpadeó como si respondiera al llamado. Cerró los ojos con fuerza. No, se dijo, no era posible. Era el viento, o su mente cansada, pero algo dentro de él comprendió que ese fuego no se había apagado del todo, que en esas cenizas quedaban voces esperando ser escuchadas, voces que hablaban del pasado, del sacrificio y del amor mal entendido. Abrió la mano y miró la medalla que había encontrado. El metal frío parecía latir. «Abuela», murmuró, «¿qué fue lo que tanto quisiste proteger?» El silencio del lugar le devolvió su pregunta, sin respuesta. Sin embargo, al mirar el resplandor tenue de la vela, supo que el camino hacia la verdad ya había comenzado y que nada volvería a ser igual. Esa noche, el sueño de Emiliano se volvió fuego otra vez. En su mente, el resplandor regresaba con la misma intensidad que aquella madrugada. Las llamas danzaban sobre los muros y en medio del calor la figura se movía con lentitud. No era un fantasma ni una sombra. Tenía cuerpo, pero su rostro permanecía oculto tras el resplandor. «¿Quién eres?», quiso gritar, pero su voz no salió. La figura extendió una mano, y en ella brilló la misma medalla que ahora él guardaba en el bolsillo. Despertó jadeando, empapado en sudor. El amanecer lo encontró sentado en el borde de la cama, con los ojos fijos en el suelo. El sonido de los gallos lo devolvía a la realidad, pero su mente seguía atrapada entre el sueño y el recuerdo. No sabía si lo que vio aquella noche fue una alucinación, una culpa proyectada o algo más tangible. Había leído alguna vez que el cerebro confundía el miedo con la verdad, pero esto se sentía distinto. Decidió caminar hasta la iglesia. Las campanas marcaban las 7 y el aire olía a cera derretida y flores frescas. El padre Ignacio barría el atrio cuando lo vio llegar. «Buenos días, hijo». «No te veía desde lo del incendio». Emiliano lo saludó con un leve movimiento de cabeza. «Padre, necesito entender algo. Aquella noche vi una figura. Caminaba dentro del fuego. No sé si era real». El sacerdote lo observó con calma, como si esperara esa confesión. A veces, cuando el alma está herida, el fuego se convierte en espejo. Te muestra lo que no puedes aceptar. Emiliano apretó los dientes. «Entonces fue mi culpa. El fuego fue mi reflejo». El padre suspiró. «No lo sé. Pero te diré algo. El fuego no miente, solo revela. Lo que viste puede ser lo que más temes o lo que más amas». El joven bajó la mirada confundido. «Yo solo quería que ella me escuchara», murmuró. «Siempre me hablaba como si yo fuera un error que no debía repetirse». El sacerdote colocó una mano en su hombro. «Todos cargamos historias que no elegimos. Tal vez la figura que viste no era tu abuela. Tal vez eras tú mismo pidiéndote perdón». Emiliano se quedó callado largo rato. Luego levantó la mirada. «¿Y si no era una ilusión, padre? ¿Y si de verdad había alguien ahí?» El cura frunció el ceño, pero no respondió.
Busca respuestas, hijo, pero hazlo con calma. A veces el fuego deja señales en la tierra. Y el alma también. Esa tarde Emiliano se sentó bajo el árbol de níspero que quedaba junto al terreno calcinado. El viento soplaba cálido, levantando polvo sobre las ruinas. Sacó la medalla del bolsillo y la sostuvo a contraluz. El metal reflejó un destello que lo obligó a cerrar los ojos. Por un instante, el sonido del fuego volvió a su mente. El crepitar, los gritos, y luego ese silencio pesado, denso, que lo envolvió todo. Escuchó pasos detrás. Era don Mateo, que traía una jarra con agua fresca. «Te ves cansado, muchacho». Emiliano asintió. «No duermo bien. Siento que algo o alguien sigue ahí entre lo que quedó». Don Mateo lo observó con seriedad. «El fuego tiene memoria. Si no haces las paces con lo que viste, seguirá buscándote». El joven tragó saliva. «Yo no sé cómo hacerlo». «Empieza por no tener miedo», respondió el viejo. «Los fantasmas más tercos son los que nosotros mismos alimentamos». Emiliano miró el terreno. El aire parecía ondular, como si aún quedara calor debajo de la tierra. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Si el fuego me está hablando, ¿qué quiere decirme?» Don Mateo sonrió con tristeza. «Eso solo lo descubrirás si escuchas sin quemarte». Esa noche, al cerrar los ojos, volvió a escuchar el susurro de su nombre, suave, casi maternal. Y aunque no entendía su origen, una cosa era cierta: el fuego no se había extinguido dentro de él. El calor del mediodía se filtraba por las calles de tierra, y el aire olía a tortillas recién hechas y al humo de los fogones. Emiliano caminaba sin rumbo, con la cabeza baja, cuando escuchó una voz familiar detrás de él. «Emiliano». Giró y la vio. Mariana, su amiga de la infancia, la misma que solía compartir con él los paseos al río y los secretos de la escuela. Hacía meses que no la veía. Ella lo miraba con una mezcla de ternura y precaución. «Dicen que volviste al terreno. ¿Estás bien?» Él vaciló antes de responder. «No lo sé. La gente sigue mirándome como si trajera el fuego en las manos». Mariana dio un paso más cerca. «Tú sabes cómo es este pueblo. Hablan sin saber». Emiliano sonrió con amargura. «Tal vez esta vez sí saben». Ella lo observó en silencio unos segundos. «No creo que seas capaz de hacerle daño a nadie, y menos a tu abuela. Todos cometemos errores, Emiliano, pero eso no te convierte en un monstruo». Sus palabras lo golpearon con suavidad, como una caricia que no esperaba. Bajó la mirada, nervioso. No fue un error, fue un impulso. Estaba enojado, confundido, y ahora todo está destruido. Mariana cruzó los brazos. «Entonces haz algo con lo que queda. No puedes quedarte esperando que el fuego te consuma otra vez». Él soltó una risa breve y amarga. «¿Y qué quieres que haga? No puedo reconstruir una vida que ya se quemó». «Claro que puedes», dijo ella, firme. «Pero primero tienes que perdonarte». Se quedaron callados. El viento movía el polvo a su alrededor, y las voces lejanas del mercado llenaban el aire con murmullos y risas. Emiliano la miró con atención. Había crecido, pero su mirada seguía siendo la misma, limpia, directa, sin miedo. «No entiendo cómo puedes hablarme así después de todo», murmuró. Mariana sonrió. «Porque te conozco, porque sé que detrás de ese enojo hay alguien que todavía busca hacer las cosas bien». Caminaron juntos hasta la entrada del pueblo. Mariana llevaba una canasta de pan que olía a anís. «¿Recuerdas cuando tu abuela nos regañó por robarle los duraznos del huerto?» Emiliano asintió con una sonrisa triste. «Nos hizo comerlos frente a ella hasta que nos doliera el estómago. Y aún así, al final, nos dio chocolate caliente. Siempre decía que uno debía aprender de los castigos, pero sin olvidar el sabor dulce de lo que queda después». Las palabras de Mariana despertaron algo dentro de él, un recuerdo cálido que se mezcló con la culpa. Tal vez eso intentaba enseñarme siempre, y yo no quise escuchar. Mariana lo miró de lado. «Nunca es tarde para escuchar, Emiliano. Todavía hay cosas que puedes reparar». Él la acompañó hasta su casa,
Una vivienda sencilla con paredes encaladas y macetas llenas de flores. Antes de despedirse, ella le tomó la mano. «No te pierdas, por favor. El pueblo puede juzgarte, pero tú decides si lo que dicen es verdad». Emiliano apretó su mano con suavidad. «Gracias por creer en mí». «No sé si merezco eso». «Nadie sabe si lo merece», respondió ella, «pero todos necesitamos que alguien lo haga». Cuando se fue, Emiliano se quedó mirando el camino. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire era un poco más liviano. Sus pensamientos no ardían tanto. Caminó hacia el río, el mismo donde solían jugar de niños. El reflejo del agua lo hizo recordar algo que don Mateo le había dicho. «El fuego y el agua no son enemigos, hijo. Uno limpia, el otro enseña». Por primera vez, Emiliano pensó que quizá aún quedaba algo por aprender. Quizá el fuego no había venido a destruirlo, sino a mostrarle un camino que él todavía no entendía. Cerró los ojos, respiró profundo, y entre los sonidos del agua y del viento, juró no rendirse. El día amaneció con un aire distinto. Las nubes parecían más bajas, y el olor a tierra mojada envolvía todo San Miguel del Valle. Emiliano despertó antes del alba, con la sensación de que algo lo llamaba desde dentro del terreno quemado. Se vistió sin pensarlo y caminó hasta allí, guiado por una inquietud que no entendía. Al llegar, el sol apenas comenzaba a iluminar los restos de la casa. El silencio era profundo, pero entre el polvo y los tablones carbonizados, algo relucía débilmente. Se acercó con cautela. Era un pequeño cofre metálico, medio enterrado bajo las cenizas. Lo tomó con ambas manos y sintió el peso frío del metal. «¿Qué haces aquí?», murmuró recordando las veces que su abuela había evitado hablar de esa caja. Siempre la guardaba en lo alto del armario, envuelta en un pañuelo bordado. Él la había visto solo una vez, cuando niño, y desde entonces aquella imagen lo perseguía. Se sentó sobre un bloque de adobe y, tras respirar hondo, abrió el cofre. Un crujido leve acompañó el gesto. Dentro encontró un manojo de cartas amarradas con hilo rojo, varias fotografías antiguas y una medalla idéntica a la que él guardaba. Las cartas estaban fechadas entre 1974 y 1978, firmadas por un nombre que lo hizo detenerse: Alejandro Ortega, su padre. Tomó la primera carta con manos temblorosas. La letra era firme, pero el papel amarillento mostraba el paso del tiempo. «Madre, no puedo volver». No después de lo que pasó. El fuego no fue accidente, pero tampoco castigo. Prometo que algún día entenderás por qué hice lo que hice. Emiliano leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo el pecho se le apretaba. «¿Qué fue lo que hiciste, papá?», susurró. Pasó a la siguiente carta. «Si algo me ocurre, cuida a mi hijo. Enséñale que el fuego puede curar, no solo destruir». Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista. De pronto, comprendió por qué doña Rosalía había guardado tanto silencio. Su abuela había cargado con los errores de su hijo, protegiéndolo incluso después de muerto. Entre las cartas había una fotografía. Un hombre joven con la misma mirada que Emiliano, sosteniendo una antorcha frente a una casa en construcción. Detrás de él, una mujer sonreía. Al reverso, con tinta casi borrada, se leía: «El día que empezó todo». El corazón de Emiliano latía desbocado. Sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero faltaban respuestas. Guardó las cartas con cuidado y miró hacia el cielo, donde el sol ya se alzaba, tiñendo el aire de un color dorado. En ese momento, escuchó una voz a sus espaldas. «Sabía que la encontrarías». Se giró sobresaltado. Don Mateo estaba allí, apoyado en su bastón. «Ella la escondió antes del incendio», dijo el viejo. «Me pidió que nunca te la diera, a menos que el fuego hablara primero». Emiliano lo miró confundido. «¿El fuego hablara? ¿Qué significa eso?». Don Mateo suspiró. «Tu abuela decía que hay cosas que solo se revelan cuando uno se atreve a mirar entre las llamas. El fuego no solo quema, también muestra». El joven bajó la mirada hacia la caja. «Ahora entiendo por qué me lo ocultó». Guardó silencio unos segundos antes de añadir:
Ella trató de protegerme de su propio hijo. El anciano asintió con tristeza. Y tú, sin saberlo, repetiste el camino que tanto temía. Esas palabras lo atravesaron. Emiliano cerró el cofre con lentitud, como si quisiera detener el tiempo. Su mente bullía con preguntas, pero también con una extraña sensación de alivio. Tal vez, pensó, había encontrado la llave para entender lo que el fuego trataba de decirle. Mientras se alejaba del terreno con la caja en brazos, el viento sopló fuerte, levantando una nube de ceniza que lo envolvió por completo. Entre el polvo, creyó escuchar el eco de una voz dulce y firme. No todo lo que arde muere, hijo. Emiliano no supo si era un recuerdo o una respuesta, pero por primera vez en semanas sonrió. La tarde caía lenta sobre el valle, tiñendo el cielo de un naranja cansado. Emiliano se sentó frente a don Mateo bajo el gran ahuehuete del atrio. La caja de metal descansaba entre ellos, abierta, como si ambos temieran cerrarla. El viejo la miró en silencio y luego dijo con voz baja: «Tu abuela me pidió que guardara su historia, por si un día tú necesitabas entenderla. No era mi secreto, pero ahora ya no hay nada que esconder». Emiliano lo observó con expectación. «¿Qué sabe usted de mi padre?» Don Mateo bajó la mirada. «Todo comenzó mucho antes de que nacieras. Alejandro era un buen muchacho, trabajador, pero tenía una rabia que no sabía contener. Decía que la vida le debía algo. Rosalía lo crió sola, con la esperanza de que el trabajo en el campo lo enderezara, pero el muchacho soñaba con más. Quería dinero, reconocimiento, todo lo que el pueblo no podía darle». El anciano hizo una pausa y escupió a un lado. Un día llegó un empresario de la ciudad prometiendo comprar tierras para abrir una fábrica. Alejandro se le unió. Decía que era su oportunidad para sacar a su madre de la pobreza. Rosalía se opuso. Peleaban todas las noches, hasta que un día el fuego lo cambió todo. Emiliano se inclinó hacia adelante. ¿El fuego? Don Mateo asintió. El empresario quería quemar parte de los campos para reclamar el terreno como propio. Tu padre intentó detenerlo al principio, pero al final lo ayudó creyendo que nadie saldría herido. El fuego se salió de control. Murió un hombre, un jornalero del pueblo. Desde entonces, Alejandro no volvió a ser el mismo. El silencio pesó entre ellos. El viento movía las ramas del árbol como si también escuchara. Rosalía lo enfrentó. Le dijo que el fuego no limpia el pecado, solo lo multiplica. Esa noche él se fue sin despedirse. Pasaron años sin noticias hasta que tú naciste. Tu madre llegó sola, con una carta firmada por él. Después, ella murió en el parto, y tu abuela juró que jamás te contaría la historia para no condenarte al mismo destino. Emiliano apretó los puños. Entonces, yo soy la herencia de su culpa. Don Mateo negó con un gesto lento. No, hijo. Eres la oportunidad que él nunca tuvo. Pero el dolor se hereda si no se enfrenta. Tu abuela intentó protegerte, pero también te encerró en su silencio. Cuando el fuego volvió a arder en su cuarto, ella creyó que la historia se repetía. El joven miró la caja, las cartas, las fotografías. Cada objeto parecía pesar más que el aire. Ahora entiendo por qué me gritaba que el fuego no era un juego. Ella lo sabía todo. El viejo suspiró. Y aún así te amaba más de lo que tú puedes imaginar. A veces el amor se esconde detrás de la dureza, como la brasa bajo la ceniza. Emiliano cerró los ojos. Recordó la figura que había visto entre las llamas, moviéndose lentamente. Un pensamiento cruzó su mente, pero lo apartó. No podía asumir nada todavía. Don Mateo lo observó con detenimiento. Tu padre no desapareció, Emiliano. Murió en aquel incendio hace casi 20 años, y Rosalía lo supo desde el primer día. Por eso guardó la medalla, las cartas y ese silencio que te dolía tanto. Cada vez que veía fuego, recordaba cómo perdió a su hijo y juró no perderte a ti del mismo modo. Las palabras lo golpearon con fuerza. Emiliano sintió un nudo subirle al pecho. Entonces, todo este tiempo yo peleaba contra un fantasma, contra tu sangre, corrigió el viejo, pero también contra el destino. No permitas que el fuego decida por ti otra vez.
El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros. Emiliano miró la caja una última vez y murmuró: «No quiero repetir la historia». Don Mateo sonrió con tristeza. «Entonces escríbela tú. Pero empieza por perdonar». El viento sopló más fuerte, levantando hojas secas. Emiliano apretó las cartas contra el pecho, sintiendo que algo dentro de él, por primera vez, comenzaba a encenderse sin destruir. El cielo amaneció gris, cubierto por nubes que amenazaban lluvia. Emiliano caminó hacia el hospital rural con la caja bajo el brazo, sintiendo el corazón latirle con una fuerza que casi dolía. Cada paso le pesaba como si arrastrara los años de silencio de toda su familia. Había pasado una semana desde que supo la verdad sobre su padre, y ahora, frente a la posibilidad de ver a su abuela viva, no sabía qué palabras usar. En la recepción una enfermera lo reconoció enseguida. «Eres el nieto de doña Rosalía, ¿verdad? Está más estable, pero no habla mucho». Emiliano asintió en silencio y siguió por el pasillo. Las paredes olían a desinfectante y humedad, y las luces parpadeaban intermitentes, como si también dudaran de permanecer encendidas. Cuando entró a la habitación, la vio. Doña Rosalía yacía recostada, con el rostro marcado por las cicatrices del fuego, pero sus ojos seguían siendo los mismos, firmes, intensos, llenos de algo que oscilaba entre el amor y el reproche. Emiliano se quedó quieto junto a la puerta. «Abuela», dijo apenas. Ella giró lentamente la cabeza. Por un instante el silencio fue tan denso que ambos parecieron atrapados dentro de él. Luego la voz de la anciana, débil pero clara, rompió la quietud. «Pensé que no volverías». Él respiró hondo, acercándose poco a poco. No sabía si debía hacerlo. «Todos debemos», respondió ella, «aunque duela». Emiliano dejó la caja sobre la mesa junto a la cama. La encontré en el terreno, las cartas, las fotos, todo. Los ojos de doña Rosalía se humedecieron. «Entonces ya sabes». «Sí». Don Mateo me lo contó. Mi padre, el incendio, la culpa, todo. La anciana cerró los ojos por un momento, como si el pasado la tocara otra vez. «Intenté protegerte, Emiliano. No quería que el fuego te alcanzara, pero el dolor no se guarda. Siempre encuentra una grieta». Él bajó la mirada, y yo dejé que ardiera otra vez. Un largo silencio siguió. Se escuchaba solo el goteo lento de una llave mal cerrada. Emiliano sintió que el aire se volvía espeso. «Abuela, necesito saber si esa noche usted vio algo, una figura, entre las llamas». Doña Rosalía lo miró con ternura, y una sonrisa leve se dibujó en sus labios quemados. «Sí, lo vi, pero no era lo que tú crees, era tu padre». Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Mi padre?» «Lo vi cada vez que el fuego quiso llevarme», susurró ella. «No su cuerpo, sino lo que quedó de él en ti. Cuando gritaste mi nombre, no vi al niño que crié, sino a mi hijo intentando salvar lo que una vez destruyó». El joven se llevó las manos al rostro. Las lágrimas le quemaban los ojos. «Yo solo quería que me escuchara, que me dijera la verdad». La anciana extendió su mano temblorosa. «Y lo hiciste, pero el precio fue alto». Emiliano tomó su mano con delicadeza. «No puedo seguir cargando con esto». «Entonces, déjalo ir. No vivas entre las cenizas, hijo. El fuego te enseñó, no te condenó». Las palabras se clavaron hondo. Emiliano la observó en silencio, comprendiendo que todo aquel sufrimiento no había sido un castigo, sino una forma de herencia, una advertencia. El sonido distante de un trueno sacudió el silencio. Afuera empezaba a llover. Emiliano apretó la mano de su abuela, y una sensación de paz lo recorrió por primera vez desde aquella noche. «Voy a reconstruir la casa», dijo con voz firme. Y esta vez, no para olvidar, sino para recordar sin dolor. Doña Rosalía asintió con una serenidad nueva. «Entonces ahora sí entenderás lo que el fuego quería decir». Él se inclinó y besó su frente. «Gracias por no rendirse conmigo». La lluvia golpeaba los cristales, limpiando el aire. Emiliano salió del cuarto con la caja bajo el brazo.
El peso ya no era de culpa, sino de promesa. El amanecer trajo consigo una calma extraña. El aire estaba fresco, y el olor a lluvia aún se aferraba a los muros del hospital. Emiliano regresó temprano, con la esperanza de encontrar a su abuela despierta. La enfermera le dijo que había pasado una noche tranquila, que preguntó por él al amanecer. Entró en silencio, con el corazón acelerado, sintiendo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber. Doña Rosalía lo esperaba con los ojos abiertos, mirando hacia la ventana. Cuando lo vio entrar, sonrió con un cansancio dulce. «Sabía que vendrías», murmuró. Emiliano se acercó, arrastrando una silla junto a su cama. «No puedo irme sin entenderlo todo, abuela. Quiero que me diga la verdad sin esconder nada». La anciana respiró profundo. «Te la diré porque ya es hora de que mi silencio deje de doler. Lo que pasó con tu padre fue culpa mía tanto como suya». Emiliano frunció el ceño. «¿Suya?» «Sí», respondió con voz temblorosa. «Fui yo quien lo empujó al fuego del orgullo. Cuando era joven, creí que podía protegerlo de todo. Le enseñé a temer el fracaso, a callar sus emociones. Y cuando el mundo le dio la espalda, en lugar de abrazarlo, lo juzgué. Él solo quería demostrarme que podía ser alguien, y lo perdió todo intentando hacerlo». La voz se le quebró. Emiliano tomó su mano. «Él quemó los campos, ¿verdad?» «Sí, pero no con odio. Fue un acto desesperado. Creía que si destruía lo viejo, vendría algo mejor. Y cuando el fuego se descontroló, ya no pudo salvar al hombre que murió. Desde ese día vivió con la culpa. Yo lo maldije en mi dolor. Le dije que no volviera nunca, y él cumplió». Emiliano la escuchaba con el corazón encogido. «Y cuando yo nací...» «Cuando naciste», continuó ella, «vi en ti los ojos de tu padre. Prometí criar al niño sin repetir los errores del pasado, pero el miedo me convirtió en la misma mujer que lo alejó. Cada vez que te gritaba, lo hacía porque veía en ti la chispa que él no supo controlar». El joven bajó la cabeza. «Por eso me tenía tanto miedo». «No miedo, hijo, dolor». Su voz se volvió apenas un susurro. «El día del incendio, yo sabía que algo iba a romperse. Te oí gritar y supe que la historia había vuelto para pedirnos cuentas. Pero cuando vi el fuego, vi a tu padre de nuevo. Por eso no corrí. Me quedé esperando que esta vez el fuego no nos separara, sino que nos purificara». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emiliano. «Yo no quise hacerlo, abuela. No quise lastimarla». «Lo sé», dijo ella, apretándole la mano con una fuerza inesperada. «Por eso sigo aquí. El fuego no vino a destruirte, Emiliano, sino a devolverte lo que yo perdí, la capacidad de amar sin miedo». El silencio los envolvió. Afuera, un rayo de sol se colaba entre las nubes, iluminando el rostro arrugado de la anciana. Emiliano sintió un nudo en la garganta. «¿Y ahora qué hago con todo esto?» «Vívelo», respondió ella. «No huyas de tu historia, pero no dejes que te consuma. Tu padre buscó redención y fracasó. Tú aún puedes alcanzarla». Él asintió, conteniendo las lágrimas. «Le prometo que voy a hacerlo bien esta vez». Doña Rosalía sonrió, y una paz serena se dibujó en su rostro. «Entonces ya puedo descansar tranquila». Emiliano permaneció a su lado largo rato, sin decir palabra. El sol se elevaba despacio, dorando los bordes de la ventana. Sintió que el peso del pasado se deshacía, no con olvido, sino con comprensión. Por primera vez, el fuego dentro de él ya no quemaba, iluminaba. El cielo se abría sobre el valle con un resplandor tenue, como si el sol también temiera despertar del todo. Emiliano regresó al terreno quemado una vez más, pero esta vez su paso era distinto. Ya no cargaba la caja, ni las cartas, ni el miedo. Llevaba solo una flor blanca que había tomado del jardín del hospital, la misma donde su abuela solía recoger hierbas para hacer sus remedios. La tierra seguía ennegrecida, pero entre las grietas empezaban a asomar pequeñas hierbas verdes, como si la vida insistiera en renacer donde antes solo había destrucción. Se arrodilló frente a los restos del cuarto
y clavó la flor en el suelo húmedo. «No sé si me escuchas, abuela», murmuró, «pero quiero que sepas que ya entiendo. Que todo este tiempo no era el fuego lo que me perseguía, sino lo que callé». El viento sopló con suavidad, levantando un remolino de ceniza que le rozó el rostro. Emiliano cerró los ojos, sintiendo que cada partícula llevaba consigo un pedazo del pasado que por fin se deshacía. Detrás de él se escucharon pasos. Era Mariana. «Te busqué en el hospital, pero me dijeron que habías salido temprano», dijo acercándose. «Sabía que te encontraría aquí». Emiliano la miró con una leve sonrisa. Tenía que volver. Aquí empezó todo, y aquí quiero terminarlo. Ella se detuvo a su lado, observando el terreno con los ojos llenos de tristeza. «Tu abuela fue una mujer fuerte. Dicen que todavía pregunta por ti entre sueños». Emiliano asintió. «Ayer hablamos. Me dijo lo que siempre quise oír, aunque doliera». Mariana se sentó junto a él. «¿Y ahora qué harás?» «Perdonarla y perdonarme. Porque si no lo hago, el fuego seguirá dentro de mí». El silencio los envolvió. Se oía el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. El pueblo despertaba poco a poco, pero allí, entre ruinas y brotes verdes, el tiempo parecía detenido. Emiliano tomó un puñado de ceniza y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. Ella tenía razón. El fuego enseña. «Duele, pero limpia». Mariana lo miró de reojo. «Siempre supe que encontrarías tu manera de entenderlo. A veces, para ver lo que somos, hay que perder lo que creemos tener». Él sonrió, y por un instante sintió que la rabia que lo había consumido por años se disolvía como el humo en el aire. «Mi padre también buscó redención», dijo en voz baja, «pero no la encontró. Yo no quiero repetir su historia». Mariana se levantó extendiéndole la mano. «Entonces no lo hagas. Empieza de nuevo, Emiliano, pero no desde el fuego, sino desde lo que crece después de él». El joven tomó su mano y se incorporó. La tierra bajo sus pies ya no le parecía un cementerio, sino un inicio. «Gracias por no alejarte cuando todos lo hicieron», dijo. Ella le respondió con una sonrisa. «No podía. El fuego también me enseñó a no huir del calor». Caminaron juntos hacia el río. El agua reflejaba el cielo limpio y el sonido del cauce acompañaba sus pasos. Emiliano se detuvo y miró hacia atrás. «¿Sabes algo, Mariana? Creo que el fuego nunca quiso destruirnos. Solo quería mostrarnos lo que valía la pena salvar». Ella asintió, apretando su mano. Entonces lo logró. El viento volvió a soplar desde el sur, suave, tibio, y por primera vez en mucho tiempo, Emiliano respiró sin culpa. Cerró los ojos y pensó en su abuela, en su padre, en todos los silencios que habían ardido hasta volverse luz. «Ya no queda fuego», dijo finalmente, «solo cenizas, y de ellas algo nuevo crecerá». Mariana lo miró en silencio, sabiendo que aquel instante marcaría el fin de un ciclo, y mientras el sol terminaba de alzarse sobre San Miguel del Valle, las sombras se retiraron despacio, dejando en su lugar una claridad que ya no dolía. El rumor se extendió por todo San Miguel del Valle antes del mediodía. Emiliano Ortega había vuelto a caminar por las calles sin bajar la mirada. Algunos lo observaban con desconfianza, otros con sorpresa. Los niños se apartaban cuando lo veían pasar, y las mujeres en el mercado murmuraban su nombre entre dientes. «Ese es el que quemó la casa de su abuela. Dicen que la vieja sobrevivió. El padre Ignacio lo defendió el domingo». Las voces iban y venían, como brasas que el viento reavivaba. Emiliano lo escuchaba todo sin responder. Ya no sentía rabia ni vergüenza, solo una calma nueva que le nacía de adentro. Caminó hasta la iglesia, donde el padre Ignacio lo esperaba sentado en una banca, leyendo un viejo libro. «Sabía que vendrías, hijo», dijo el sacerdote sin levantar la vista. «El pueblo necesita escuchar tu verdad, pero antes debes asegurarte de creer en ella». Emiliano asintió. «No vine a justificarme, solo quiero decirles que el fuego terminó». El padre sonrió apenas. «No todos lo entenderán, pero dilo igual.
no por ellos, sino por ti. Esa tarde, cuando las campanas llamaron a misa, el templo se llenó. El murmullo de las bancas y los abanicos llenaba el aire. Emiliano se sentó al fondo, observando las velas que temblaban en el altar. Al final de la homilía, el padre Ignacio pidió silencio. Hoy no hablaré yo. Hablará quien fue juzgado sin voz. Todos giraron hacia Emiliano. Sintió el peso de las miradas, el juicio implícito. Se levantó despacio y caminó hasta el frente. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra. Respiró profundo. Sé lo que piensan de mí. Sé lo que hice. No voy a negar que el fuego empezó en mis manos, pero también sé que no nació de odio. Nació del silencio, del miedo y de una historia que no supe entender. Mi abuela me enseñó que el fuego enseña, y yo tardé en aprenderlo. Un murmullo recorrió la iglesia. Emiliano continuó. El fuego no solo destruyó una casa, quemó el peso de años de secretos. Me quitó lo que amaba, pero también me mostró lo que realmente importa. Hoy no pido perdón para que me crean. Pido perdón para poder vivir. El padre Ignacio inclinó la cabeza y un largo silencio se instaló. Algunos hombres asintieron, otros se removieron incómodos. Finalmente, doña Carmen, la mujer del puesto de pan, se levantó y dijo: «Todos cargamos culpas, padre. A veces no se ven, pero arden igual». Nadie la contradijo. Esa noche, el aire del pueblo cambió. Las puertas que antes se cerraban comenzaron a abrirse poco a poco. Don Mateo visitó a Emiliano con una pala en la mano. «Si vas a reconstruir, yo te ayudo», dijo sin rodeos. Detrás de él llegó Mariana, con una canasta de pan y flores. «Para empezar bien», sonrió. Emiliano miró el terreno vacío y sintió que algo en su pecho se aflojaba. «Gracias», murmuró, sin poder decir más. Don Mateo golpeó la tierra con la pala. «El pueblo te verá trabajar, eso vale más que 1000 palabras». Durante los días siguientes, las manos callosas del viejo y las de Emiliano se mezclaron en el mismo esfuerzo. Algunos vecinos comenzaron a acercarse, primero por curiosidad, luego con ayuda. Un joven trajo madera, una mujer ofreció agua. Nadie hablaba del incendio, pero todos sabían que al levantar aquellas paredes, levantaban también la historia del muchacho que quiso destruir y terminó aprendiendo a reconstruir. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los cerros, Mariana se acercó a Emiliano y le dijo: «Ya ves, el pueblo también sabe perdonar, solo que tarda». Él sonrió. No esperaba menos. A veces los corazones también necesitan su tiempo para enfriarse. Ella lo miró con ternura. «¿Y tú, ya te perdonaste?» Emiliano se quedó pensativo. «Estoy aprendiendo. Supongo que eso también es parte de vivir». El padre Ignacio, que observaba desde lejos, sonrió satisfecho. Sabía que el juicio del pueblo había terminado, pero el verdadero perdón recién comenzaba. El aire de San Miguel del Valle olía nuevamente a madera fresca y cal mojada. Don Mateo mezclaba la masa con fuerza, mientras Emiliano clavaba los nuevos postes de lo que algún día volvería a ser el cuarto de su abuela. El sol caía de lado, dorando el polvo que flotaba en el ambiente. «Hazlo despacio», decía el viejo. «Las cosas bien hechas tardan». Emiliano asintió, secándose el sudor de la frente. «No tengo prisa. Por primera vez no tengo prisa para nada». Los días pasaban entre martillazos y silencio, pero no un silencio pesado como antes, sino uno que respiraba paz. Cada tabla levantada, cada clavo hundido, parecía reparar también algo dentro de él. Los vecinos comenzaban a saludarlo sin recelo, y algunos se quedaban a mirar cómo el terreno recuperaba forma. A veces, el padre Ignacio pasaba con un jarro de agua bendita y murmuraba oraciones cortas. «Que este lugar no vuelva a arder más que en amor». Una tarde, Mariana llegó con un ramo de flores. «Traje bugambilias», dijo, colocándolas en una esquina. «Tu abuela siempre las tenía en la ventana». Emiliano sonrió. «Entonces aquí también habrá». Ella lo miró trabajar un rato en silencio y luego añadió: «Te ves distinto». «¿Distinto cómo?» «Tranquilo.
como si al fin supieras quién eres. Emiliano dejó el martillo. Tal vez es eso. Antes vivía tratando de huir de lo que era, pero ahora entiendo que la única forma de vivir es aceptarlo todo. Lo bueno, lo malo y lo que duele. El viento sopló suave, levantando el aroma de la madera recién cortada. A lo lejos se escuchaban las campanas marcando el atardecer. Emiliano se apoyó contra un poste y miró el terreno. ¿Sabes algo, Mariana? Este lugar no será igual, pero eso no importa. Lo que se perdió dio espacio a lo que viene. Ella asintió, tocando la tierra con la punta de los dedos. A veces hay que quemar el pasado para sembrar algo que dure. Durante las siguientes semanas, Emiliano trabajó sin descanso. Plantó un jardín frente al nuevo cuarto con flores de colores vivos y un rosal blanco en el centro. Don Mateo, orgulloso, lo observaba desde la sombra. «Tu abuela estaría contenta», dijo, «no solo por lo que hiciste aquí, sino por lo que hiciste contigo». «Ella me enseñó todo esto, aunque no lo sabía», respondió Emiliano. «Siempre decía que la tierra responde cuando uno la trata con respeto. Creo que ahora me está respondiendo». El anciano sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. «Y yo que pensé que ese fuego te había quitado todo». Emiliano levantó la vista. «Me quitó lo que debía irse, lo demás sigue aquí». Una tarde, mientras el cielo se teñía de violeta, Emiliano colocó la última tabla del tejado. Mariana llegó con una pequeña lámpara de aceite. «Para que nunca falte la luz», dijo. Él la encendió y la dejó sobre una repisa de adobe. «Prometo que esta sí sabré cuidarla». Mariana lo miró con ternura. «Tu abuela estaría orgullosa. No todos logran reconstruirse». Emiliano guardó silencio un momento y luego respondió. «Esto no es solo por ella, es por mi padre también y por mí. Quiero que este lugar sea un recordatorio de que el fuego no solo destruye, también revela lo que vale la pena conservar». Ella se acercó y le tomó la mano. «¿Y ahora qué sigue?» «Seguir aprendiendo», dijo él, «a cuidar, a sembrar, a no dejar que el fuego me consuma de nuevo». El cielo comenzaba a llenarse de estrellas y la lámpara brillaba suavemente sobre la madera nueva. Emiliano respiró profundo. Cada clavo, cada flor, cada tabla, todo esto es una promesa, la de no repetir el silencio. Mariana lo observó en silencio, sabiendo que aquella promesa no solo reconstruía una casa, sino un destino. Habían pasado varios meses desde que las primeras flores comenzaron a crecer en el nuevo jardín. El aire de San Miguel del Valle se sentía distinto, más liviano, más limpio, como si el pueblo también hubiera exhalado su propio perdón. Emiliano regaba las plantas cada mañana antes de que el sol asomara por los cerros. Las bugambilias trepaban por las paredes nuevas y el rosal blanco plantado en el centro ya tenía su primer brote abierto. Don Mateo lo observaba desde el portón con una sonrisa cansada. «Mira nada más, hijo». Hasta la tierra entendió que era hora de volver a florecer. Emiliano se limpió las manos en el pantalón y asintió. «Mi abuela siempre decía que la tierra escucha, aunque uno no hable. Creo que tenía razón». El viejo se acercó despacio. «¿Y cómo va la señora Rosalía?» «Mejorando», respondió Emiliano. «Ya habla más, aunque se cansa rápido. Dice que quiere volver a ver el jardín cuando pueda levantarse». Don Mateo soltó una risa suave. «Entonces más te vale que florezca bonito. Esa mujer siempre tuvo ojo exigente». Emiliano sonrió. No esperaba menos de ella. El viento sopló levantando el aroma de las flores recién regadas. El muchacho se quedó un momento en silencio, mirando el resplandor del sol sobre la madera nueva. «¿Sabe algo, don Mateo? A veces todavía pienso en el fuego, no con miedo, sino con respeto. Era como si quisiera decirme algo». El anciano entrecerró los ojos. «Tal vez el fuego no vino a castigarte, sino a dejarte su mensaje. Cada uno carga su chispa, Emiliano. Lo importante es decidir si la usamos para iluminar o para quemar». El joven asintió. «Creo que ahora lo entiendo. El fuego no terminó conmigo, me enseñó a empezar». Más tarde, Mariana llegó con una canasta de pan y una sonrisa. «Traje algo para desayunar,
Hoy es día de fiesta, ¿no? Emiliano la miró confundido. ¿Fiesta? Claro, dijo ella. Hoy se cumple 1 año del incendio. Pero mírate, no hay ceniza, solo flores. Si eso no es motivo para celebrar, no sé qué lo sea. Ambos se sentaron bajo el árbol de níspero. El sonido de las ramas moviéndose al ritmo del viento les trajo un silencio cómodo, de esos que no necesitan palabras. Gracias por quedarte, dijo Emiliano. Cuando todos se alejaron, tú seguiste aquí. Mariana lo miró con dulzura. No fue un favor. A veces uno se queda porque ve lo que el otro todavía no puede ver. Él sonrió bajando la mirada. Si mi abuela pudiera escucharte, te diría que hablas como si tuvieras siglos encima. Ella rió. Tal vez el fuego también me habló un poco. El tiempo pareció detenerse. El canto de los pájaros llenaba el aire y la luz dorada del atardecer cubría el jardín con un brillo cálido. Emiliano se levantó, tomó una pala y se dirigió al centro del terreno. Allí, entre las flores, cavó un pequeño hueco y colocó la medalla de plata que había guardado durante todo ese tiempo. No la necesito más, dijo. Ya entendí lo que significaba. Mariana lo observó con curiosidad. ¿Y qué significaba? Que el fuego no destruye lo que se ama, solo lo transforma. Cerró la tierra con cuidado y en ese instante una ráfaga suave recorrió el jardín. Las hojas se movieron como si aplaudieran. Emiliano levantó la vista y juró ver por un instante la silueta de su abuela junto al rosal, mirándolo en silencio, con esa mezcla de orgullo y ternura que solo ella tenía. No dijo nada. Sonrió y siguió trabajando, convencido de que ese eco no era despedida, sino compañía. Esa noche, las estrellas brillaron sobre el valle. Emiliano se sentó frente al nuevo cuarto y encendió una pequeña lámpara de aceite. La llama danzaba tranquila, reflejándose en sus ojos. Algunas cosas deben arder para que otras renazcan, murmuró. Y mientras la luz iluminaba el jardín, una última chispa encendió el recuerdo de todo lo vivido. El fuego, la culpa, el perdón y la esperanza. Todo seguía allí, convertido en vida. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y sigue escuchando nuestras historias. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir la próxima llama que espera encender tu corazón.